Querido Padre que estás en los cielos, tu pueblo en esta hora te alaba y te exalta por tu gran poder, porque eres el Dios que nos creó, el Dios que hizo este mundo, el Dios que merece ser alabado y glorificado. Pero Padre, de nuestros labios impuros, ¿cómo puede brotar esta adoración si no nos limpias, si no nos purificas? Por eso clamamos, porque limpies nuestras bocas, para que el amén y los himnos que salgan de nuestros labios, oh Señor, lleguen al trono de tu gracia. Amén. Padre, te pedimos que al estar aquí todos juntos, seamos acompañados todo el tiempo por tu presencia. Amén. Que el Espíritu Santo esté a nuestro lado, nos esté induciendo, Señor, a la concentración de la palabra, y rogamos que al salir de aquí todos podamos irnos satisfechos y alimentados con tu palabra. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a retomar los estudios del seminario profético La Revelación de Jesucristo, con el tema número 33, el cual es la continuación del que tiene por título Trompetas que anuncian castigos, segunda parte. En la primera parte nosotros vimos que la profecía de las trompetas son un símbolo de los castigos que le vinieron al Imperio Romano en sus dos fases, tanto pagana como papal. Y como nos concentramos en el estudio de las primeras 4, las cuales tratan de los castigos que recibió el Imperio Romano en su primera fase por parte de las tribus bárbaras, hoy vamos a mirar las otras trompetas que corresponden al castigo que recibió en su segunda fase esa Roma papal. Así que abramos la Biblia y leamos en Apocalipsis 8, versículo 13. Apocalipsis 8, versículo 13. Dice la Escritura: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Qué palabras, hermanos y hermanas, qué palabras más dramáticas. Ay, ay, ay. Un lamento por cada toque de trompeta que viene a continuación. Es que lo que sucedió durante el toque de las primeras 4 son como nada en comparación con lo que va a suceder. En un sentido muy real, lo que viene, hermanos, es peor. Los restantes 3 toques de trompeta de juicio que vamos a leer serán mucho más severos que los 4 primeros. Solamente que este día, por cuestión de tiempo, solo vamos a concentrarnos en 2 de los ayes o de los 3 que vienen a continuación. Es decir, vamos a concentrarnos en la 5ª y 6ª trompeta. Miremos el capítulo 9 y leamos desde el versículo 1 al 21. El 5º ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo.
Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como coraza de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían alas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Sigamos leyendo para ver el segundo ay. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en la boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué les parece esta simbología? Langostas que no comen pasto, que pican como escorpiones, que parecen caballos, que tienen rostros de hombres y cabelleras de mujer. ¿Qué son? Yo creo que aquí, como dijo la hermana Guay, que los pioneros hablen. En esta interpretación los pioneros deben hablar. ¿Por qué digo que los pioneros deben hablar? Porque nosotros somos una iglesia muy apegada al movimiento de los pioneros adventistas. La teología que como adventistas poseemos y creemos, fueron los pioneros los que la escudriñaron, elaboraron y constituyeron en una fe, que es la fe que una vez fue dada a los santos, como dice Judas.
Y estos pioneros comenzaron a estudiar esto de las trompetas. Y lo hicieron desde la perspectiva historicista, que es el método de interpretación profética más consistente. Así que vamos a mirar por lo menos a estos tres pioneros del movimiento adventista. ¿Qué entendieron ellos sobre estos símbolos, sobre estas langostas, sobre este punto de la quinta y sexta trompeta? Comencemos con A.T. Jones. Él dice: esta trompeta, la número 5, cubre un periodo de 817 años, desde el año 632 a 1449, y muestra el ascenso y el trabajo de los maometanos en la destrucción de Roma oriental. Primero los maometanos árabes y más tarde los maometanos turcos. De esto, Albert Barnes señala que con sorprendente unanimidad los comentaristas han acordado que esto se refiere al imperio de los sarracenos, que así se le conoce también a los musulmanes, o al ascenso y el progreso de la religión y el imperio establecido por Mahoma. No podemos ver cómo cualquiera que lea la profecía y la historia de Gibbon, de Mahoma y sus sucesores a la luz de ella, puede estar en desacuerdo con la aplicación de la profecía a los maometanos. Maometanos llamados así porque son seguidores de Mahoma. El término pozo del abismo, que denota el lugar de su ascenso, proviene de la palabra griega abusos y significa una región de separamiento y desolada. Y un breve boceto de Arabia deja claro el significado y la aptitud del término aplicado a ese país. Así que estamos hablando de la quinta trompeta como aplicado al surgimiento de los musulmanes árabes. Y dice la Escritura que su poder era herir a los hombres durante 5 meses. Así leímos nosotros. Pues 5 meses son 150 días. Y esto, siendo tiempo profético, un día durante un año es igual a 150 años, durante los cuales iban a lastimar a los hombres. Así que estamos hablando de 5 meses de tiempo profético, equivalente a 150 años. Estos, dice, 150 años se cuentan desde el momento en que tuvieron un rey sobre ellos por primera vez, como el versículo 11 lo ha dicho, que dice que tenían un rey sobre ellos, cuyo nombre en la lengua hebrea es Abadón, pero en la lengua griega tiene su nombre, que es Apolión, y su significado es, en ambos idiomas, destructor. Durante más de 600 años, dice, los maometanos no tuvieron un gobierno organizado regularmente y no reconocieron tal dignatario como el que responde al título de rey. La autoridad de los compañeros de Mahoma expiró con sus vidas y los jefes o emires de las tribus árabes dejaron atrás en el desierto el espíritu de igualdad e independencia. Cada tribu árabe, musulmán, bajo su propio jefe, era independiente de todos los demás e iba y venía a su antojo, después que Mahoma, por supuesto, murió. Si bien este fue el caso, es evidente, como es la verdad, que su carácter de ese rey del versículo 11, como destructor, no era y no podía ser como lo fue después de que estuvieran sólidamente unidos en un gobierno bajo la influencia de un gobernante reconocido por todos. Esto se hace más evidente cuando se ve lo que iba a ser destruido por este destructor. Es interesante que las primeras 4 trompetas, que ya estudiamos en un estudio anterior,
muestran la ruina del imperio occidental de Roma. Y la quinta, la que acabamos de leer, esta dice, se relaciona con la destrucción del imperio oriental. Y es en el carácter del destructor de los últimos restos del imperio romano que actúa este poder. No fue como un destructor de hombres como tal, porque de ellos se dice que no deberían matarlos, sino deberían ser atormentados 5 meses. Y su poder era herir a los hombres durante 5 meses. Es evidente entonces que este carácter y obra como un destructor se relaciona con la destrucción final del imperio romano, que entonces estaba representado en el imperio oriental con la capital en Nueva Roma llamada Constantinopla. Y ahora va a identificar el rey del verso 11 que acabamos de leer, que era el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en el griego Apolión. Otmán. Otmán fue el califa que estableció el gobierno organizado de los maometanos, y por lo tanto es de él que desciende el nombre y el título del imperio otomano o turco. Así lo escribió A.T. Jones en su libro Las grandes naciones de hoy, en el capítulo 8, en las páginas 60 a la 71. Así que para este pionero A.T. Jones, Mahoma, el fundador de la religión islámica, como también se le conoce a la religión musulmana, es la estrella que cayó del cielo. Y es a él a quien se le dio la llave del pozo del abismo en Arabia para conquistar adeptos a su religión. Mientras que el Abadón y Apolión, también llamado destructor, para este pionero adventista A.T. Jones, fue Otmán, uno de los sucesores que más tarde tuvo Mahoma, y que fue el que levantó el imperio otomano o turco con su religión oficial, el Islam. Islam significa sumisión a Alá. Y musulmán se le llama al que se somete a Alá. Así vemos a un pionero interpretando esto que hemos leído de las trompetas 5 y 6. Una de las cosas que me caracteriza es que a mí no me gusta venir a inventar y a decir aquí lo que yo pienso. Me gusta traerles documentación, pruebas, porque yo sé que somos una iglesia estudiosa y yo tengo gente aquí que no cualquier cosa se le puede decir si no tengo un escrito está. Así que pionero adventista A.T. Jones nos dice cómo entendieron ellos esto de la trompeta 5 y 6. Pero ¿qué de Jaime Guay, el esposo de la mensajera del Señor, Elena Guay? ¿Cómo él también entendió esto? Dice, no hay, dice, un acuerdo tan uniforme entre los intérpretes sobre cualquier parte del Apocalipsis como respecto a la aplicación de la quinta y sexta trompeta o el primero y segundo ay a los sarracenos y turcos. Sarracenos, repito, árabes musulmanes, y turcos, ¿verdad?, que son los otros musulmanes. Es tan obvio, dice, que apenas se puede malinterpretar. En lugar de un verso de 2 que designe a cada uno, todo el 9º capítulo del Apocalipsis, en partes iguales, está ocupado con una descripción de ambos: sarracenos árabes y musulmanes turcos. El imperio romano, dice, declinó a medida que surgió por la conquista. Pero los sarracenos y los turcos fueron los instrumentos por los que una falsa religión se convirtió en el flagelo de una iglesia apóstata. Y por lo tanto, en lugar de que las trompetas quinta y sexta, como la primera, estén marcadas solo con ese nombre, se llaman ayes. Fue porque las leyes fueron transgredidas, las ordenanzas cambiadas, y se rompió el pacto eterno, que la maldición vino sobre la tierra. Hemos pasado el periodo en la historia política del mundo
cuando el imperio occidental se extinguió y el camino se abrió así para la exaltación del papado. El poder imperial de la ciudad de Roma fue aniquilado y el cargo y el nombre del emperador del oeste fueron abolidos por una temporada. Las trompetas adquieren una nueva forma, ya que están dirigidas a un nuevo objeto, y la estrecha coincidencia, o más bien expresa identidad, entre el rey del sur o rey del norte, como lo describe Daniel, y el primer y el segundo ay, se observará en la ilustración posterior de este último. La supremacía espiritual del Papa, se puede recordar, fue reconocida y mantenida después de la caída de Roma por el emperador Justiniano, hablando por supuesto de la Roma occidental. Y ya sea en el carácter de una trompeta o de un ay, los pasos anteriores de la historia nos elevan como en una plataforma a contemplar en una perspectiva política los juicios que cayeron sobre la cristiandad apóstata y finalmente llevaron a la subversión del imperio oriental. Así está escrito en el sonido de las 7 trompetas de Apocalipsis 8 y 9, páginas 30 a la 50, escrito por Jaime Guay. Pero noten, hermanos, Jaime Guay ve en la religión musulmana una falsa religión. Una falsa religión que surge para castigar a la iglesia apóstata, en referencia a la iglesia cristiana papal, que ha quebrantado el pacto, transgrediendo la ley de Dios, adoptando el domingo como día de reposo en lugar del sábado e introduciendo un falso sistema de religión. Dios permite que surjan los musulmanes, una religión falsa, para servir como flagelo a su iglesia que dice ser cristiana, pero ha apostatado al quebrantar el pacto, al transgredir la ley de Dios, al violar las ordenanzas divinas. Así, este pionero identifica a ambas trompetas. Bueno, pero ¿qué de este otro? Josías Lich. Este Josías Lich hizo un gran descubrimiento profético con esto de los musulmanes. Y su descubrimiento contribuyó al auge del movimiento milerita que ya estaba en su apogeo. ¿Qué interpretó Josías Lich y cómo pegó exactamente su interpretación? Lo vemos a continuación. Dice, y su poder era atormentar a los hombres durante 5 meses. Así hemos leído. Pues a partir, dice, del 27 de julio de 1299, los 150 años llegan a 1449. Durante todo ese periodo, dice, los turcos estaban involucrados en una guerra casi perpetua con el imperio griego, pero sin conquistarlo. Se apoderaron y mantuvieron varias de las provincias griegas, pero aún así se mantuvo la independencia griega en Constantinopla. Pero en 1449, con la terminación de los 150 años, llegó un cambio. Sin embargo, antes de presentar la historia de ese cambio, miraremos los versículos 12 al 15. Pues dice que un ay ha pasado, y aquí vienen 2 males más en adelante. Y sonó el 6º ángel, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que está antes, diciéndole al 6º ángel que tuvo la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año, para matar a 1/3 parte de los hombres. ¿Qué quiere decir este otro periodo de tiempo profético? 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año. Bueno, este pionero comienza a hacer el análisis
la interpretación y encuentra que el primer trabajo fue continuar desde el aumento del mahomedismo hasta el final de los 5 meses. O sea, los 150 años, ¿verdad?, que equivalían a esos 5 meses. Entonces, dice, el primer año iba a terminar y el segundo iba a empezar. Y cuando sonó el sexto ángel, se le ordenó que quitara las restricciones que se habían impuesto a la nación, por lo cual se restringieron al trabajo de atormentar a los hombres, y su comisión se extendió ahora para matar a la tercera parte de los hombres. Este mandamiento vino de los 4 cuernos del altar de oro que está ante Dios. Esto es revelador, porque cuando la sexta trompeta suena, todavía Jesús está en el lugar santo. Pues el altar de oro es el altar del incienso que estaba frente al lugar santísimo, pero en el lugar santo. De ahí viene la orden de que se desaten los 4 ángeles. ¿Quiénes son?, dice este hombre, este siervo, los 4 ángeles. Son los 4 sultanes principales de los que está compuesto el Imperio Otomano, ubicado en el país del Éufrates. Habían sido restringidos y Dios ordenó y fueron sueltos. ¿Quién dio la orden desde allí, del altar del incienso, que lo soltaran? El mismo que al principio de las trompetas se ve que está ofreciendo incienso, que es símbolo de las oraciones de los santos, y ese no es otro que Jesucristo. Así que Él da la orden. Luego dice, en el año 1449, Juan Paleólogo, el emperador griego, murió, pero no dejó hijos para heredar su trono, y Constantino de Acosis le sucedió. Pero no se aventuraría a ascender el trono sin el consentimiento de Amurad, el sultán turco. Por lo tanto, envió embajadores para pedirle su consentimiento, y lo obtuvo antes de presumir que se llamaría soberano. Que este hecho histórico se examine cuidadosamente en relación con la predicción anterior. Este no fue un asalto violento contra los griegos, por el que su imperio fue derrocado y su independencia quitada, sino simplemente una rendición voluntaria de esa independencia a manos de los turcos, diciendo, no puedo reinar a menos que lo permitas. O sea, no hubo guerra para que cayera el imperio. Los 4 ángeles fueron sueltos durante 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año, para matar a la tercera parte de los hombres. Este periodo de 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año asciende a 391 años y 15 días. ¿Por qué? Porque 1 año tiene ¿cuántos días? En profecía no tiene 365 como los de nosotros, tiene 360. Así que 1 año de 360 días, proféticamente hablando, son 360 años. Y el mes de 30 días, pues son 30 años, así que tenemos los 390. Y el día equivale a 1 año, así que tenemos los 391. Y la hora equivale a 15 días. Entonces, 391 años y 15 días, dijo Josías Lich, es lo que debe durar el poder, el dominio del Imperio Otomano. Bueno, dice que durante las cuales la supremacía otomana iba a existir en Constantinopla. ¿A partir de cuándo terminaron los 150 años, que fue en 1449? El periodo entonces llegaría hasta el 11 de agosto de 1840. ¿Cuánto está faltando para 1844? 4 añitos. ¿Qué está predicando Guillermo Miller ya para esos días? Que Cristo viene en 1844, el 22 de octubre. Josías Lich ha visto que en 1840 se acaba el Imperio Otomano, que hasta ahí llega. Bueno, dice, a juzgar por la forma de comenzar la supremacía otomana, que fue por un reconocimiento voluntario por parte del emperador griego, que solo reinó con el permiso del sultán turco, naturalmente deberíamos concluir que la caída o la salida de la independencia otomana se llevaría a cabo de la misma manera, que al final del periodo especificado, el sultán entregaría voluntariamente su independencia en manos de quien lo recibió. Así aparece escrito esto de Josías Lich en el periódico El Clamor de Medianoche del 6 de enero de 1843.
Hermanos y hermanas, así han hablado los pioneros adventistas. Así ellos han concordado en aplicar a los musulmanes árabes y turcos la quinta y sexta trompeta. Y el don profético, eso ya es por parte del hermano Elena White, respalda esa posición de Josías Litch. Pues vean ustedes lo que dice el Conflicto de los Siglos en la página 382 y 383. Dice: en 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año de 1840, durante el mes de agosto. Y pocos días antes de su cumplimiento dijo: admitiendo que el primer período de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Diacoses subiera al trono, con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer período, terminarán, dice, el 11 de agosto de 1840. Día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo, decía Josías Litch, va a confirmarse. Entonces viene Elena White y le agrega y dice: pues en la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. Desde entonces, los musulmanes no han vuelto a tener el gran poder que tuvieron. El acontecimiento cumplió, dice, exactamente la predicción. Y cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos. Dijeron: si Josías Litch ha acertado en ubicarle exactamente la caída del Imperio Otomano en el año y en la fecha, sin duda este hombre que está predicando que Cristo viene el 22 de octubre de 1844 debe estar en lo correcto. Así que cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social entonces se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. O sea, hermanos y hermanas, que la interpretación de Josías Litch le dio un respaldo al cumplimiento final de la profecía más larga de la Biblia, como es la de los 2300 años, la cual terminaría en 1844, el 22 de octubre. Y como buen predicador e intérprete, Josías Litch ahora se une a Guillermo Miller para anunciar la segunda venida de Cristo, que, como ya dije, según ellos venía a esta tierra el 22 de octubre. Pero mis hermanos, mientras los musulmanes han tenido su lugar en la profecía bíblica, sirviendo de castigo en el pasado al cristianismo apóstata liderado por el papado, llama la atención que Jaime White se haya referido a ellos como una religión falsa, y yo creo que no existe duda. Cuando se va al Corán, la Biblia de ellos, y se encuentran allí unas cosas que de verdad son totalmente falsas. Por ejemplo, ellos dicen que el día santo, el día de guardar, ¿es cuál día? El viernes. Y ese es el día, así como el otro señor dice que el domingo es el día en el cual Dios sana las relaciones de la gente, así apareció Mahoma diciendo que es el viernes, el día donde... Falso. El verdadero día de reposo no es el viernes, es el santo sábado. Pero aparece este hombre, Mahoma, con esta su religión, promoviendo el viernes.
Pero todavía algo más. Ellos rechazan la divinidad de Jesús. Ellos reducen a Jesús a un profeta nada más, siendo Mahoma todavía más importante que él. Es más, llegan todavía más lejos a decir que el consolador que Cristo dijo que vendría es Mahoma. Y así entonces nosotros vemos que con mucha razón el versículo 2 de aquí del capítulo 9 es presentado este surgimiento del mahometismo como un humo que sale de un gran horno y que oscurece el sol y el aire por ese humo que sale. Llama la atención que este humo es símbolo de las falsas doctrinas. Y con este tipo de creencias en relación a Jesús y del Espíritu Santo y del día de reposo, ellos lo que hacen es oscurecer la verdad cristiana. Ellos fueron prácticamente un movimiento religioso falso que apareció en la tierra para oscurecer al sol, símbolo de nuestro Señor Jesucristo, y el aire o el viento, símbolo del Espíritu Santo. Leamos sobre la simbología de Cristo en relación con el sol. Vamos a Malaquías capítulo 4, versículo 2. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá ¿quién? El sol de justicia. Y en sus alas, ¿qué traerá? Salvación. En otras Biblias dice salud. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Oh, hermanos y hermanas, ¿quién era el sol de justicia que nacería? Ni más ni menos que Cristo. Cristo es este sol de justicia que nacería. Él, hermanos y hermanas, es el único que alumbra. Él es la luz. Él es la fuente de nuestra justicia. Él es, hermanos y hermanas, que puede alumbrar hasta el último recóndito de nuestra vida. Él es el sol de justicia. Aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador personal, ha nacido para él el sol de justicia. Aquel que tiene a Cristo en su vida, tiene al sol de justicia. Aquel que tiene a Cristo en su vida, tiene la luz de la vida. Por eso Jesús decía, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo número 12, lo siguiente. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice la Escritura, otra vez les habló diciendo, yo soy, ¿qué cosa, hermanos? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué cosa? La luz de la vida. Esto es Jesús. No es un profeta nada más, como los musulmanes dicen. Él es la luz de la vida. Él es, hermanos y hermanas, la luz de este mundo. Él es el que alumbra la vida de los hombres que ya no quieren andar en tinieblas. Él es el que le trae vida al ser humano. La luz de Jesús imparte vida. Interesante que decía Malaquías que cuando Él nazca como el sol de justicia para alumbrar tu vida, entonces dice, tú serás como el becerro que sale saltando de la manada, que sales corriendo lleno de vida.
lleno de gozo por haberte encontrado con la luz. Esto es lo que lamentablemente los musulmanes no creen, y por lo tanto, como no lo creen, no tienen vida eterna. Porque mire lo que dice el don de profecía, hablando de Cristo. El Salvador ha dicho: el que cree en el Hijo, ¿qué cosa? Si los musulmanes no creen en Jesús, no tienen vida eterna. El que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y todavía dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que, hermanos, el mahometismo, dice aquí el don de profecía, tiene sus conversos en muchas tierras, y sus defensores niegan la divinidad de Cristo. Por eso es que Jaime White dijo: son una religión falsa, que Dios permitió que se levantara, pero para servir de flagelo a la religión cristiana apóstata dirigida por el papado en aquellos años. Dice: se propagará esta fe, y los defensores de la verdad no manifestarán un intenso celo para derrocar el error y enseñar a los hombres la preexistencia del único Salvador del mundo. Dios tiene un pueblo en la tierra para que predique que Cristo es Dios, que Cristo es tan divino como el Padre, y que los que tienen a Cristo tienen vida eterna. Debemos nosotros proclamar esto. Oh, hermanos y hermanas, los musulmanes en los últimos tiempos han incrementado su proselitismo y están buscando conseguir adeptos. Es más, hasta hacen alardes algunos que eran cristianos en las redes, diciendo de que ahora son musulmanes. Mientras ellos van haciendo ese trabajo, Dios tiene una iglesia cristiana que debe hacer el suyo, que es levantar a Cristo como lo que es. Sigue siendo la profecía: oh, cómo necesitamos hombres que busquen y crean la palabra de Dios, que presenten a Jesús al mundo en su naturaleza divina y humana, declarando con poder y en demostración del Espíritu que no hay otro nombre bajo el cielo entre los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay otro. ¿Cómo necesitamos, dice, creyentes que ahora presenten a Cristo en la vida y el carácter, que lo sostengan ante el mundo como el brillo de la gloria del Padre, proclamando que Dios es amor? Así está escrito en el Hogar Misionero del 1 de septiembre de 1892. Nos corresponde, mis hermanos, hacer el evangelismo cuyo centro es Jesús, cuya esperanza es Jesús. Es interesante que los musulmanes, ellos con su Corán, niegan estas cosas y le van diciendo a la gente: Alá y Mahoma es todo. Si crees en Alá y crees en Mahoma, es todo lo que necesitas. Pero no es eso. No es eso lo que realmente la gente necesita. La gente necesita a Jesucristo. La gente necesita entender quién es Jesús, lo que ha hecho por ellos. Oh, hermanos y hermanas, ¿qué diferencia hay entre Mahoma y Jesús? Mahoma, ¿dónde está? Está en el sepulcro. ¿Y nuestro Señor Jesucristo dónde está? Vivo, hermanos, vive para siempre intercediendo por nosotros. El líder de los cristianos se llama Jesucristo y Él vive para siempre, mientras que el de los musulmanes, Mahoma, está en la tumba. ¿Por qué lo pueden reducir a un profeta? Solamente porque no conocen, tal vez, o sencillamente porque es parte de la estrategia del enemigo de que esa religión vaya haciendo ese trabajo. Dice el don de profecía que en Panfleto 028 dice: el ay, ay, ay fue pronunciado sobre una iglesia que caminaba en las chispas de su propio fuego, que no derivó su luz y poder de la gran luz central, el sol de justicia, ni difundió esa luz y gloria a los que estaban en tinieblas. Bueno, permite el Señor que aparezcan los musulmanes,
con sus hordas de guerreros. Permite el Señor que aparezcan para aplicar ese castigo a la iglesia cristiana apóstata, porque ella, dice, estaba caminando en las chispas de su propio fuego y que no derivó su luz y poder de la gran luz central, el sol de justicia, y tampoco la difundió, y por lo tanto estaban en tinieblas. Pero luego agrega que al absorber, y esto es para nosotros, al absorber y difundir la luz, hacen que su propia luz brille más. El que recibe luz, pero no la propaga como Dios quiere de él, llegará a ser un receptáculo de tinieblas. Pero no deja de llamar la atención a quienes atormentarían los musulmanes en las guerras santas, como ellos le llamaron, y las que hicieron contra los cristianos. ¿A quiénes atormentarían? Vamos otra vez a Apocalipsis 9 y veamos el versículo 4 y 5. Dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran, ¿qué cosa, hermanos? El sello de Dios en sus frentes. Y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Así que, ¿a quiénes atormentarían los musulmanes en las guerras santas que hicieron contra los cristianos? ¿A quiénes atormentarían? A los que no tuvieran, ¿qué cosa? El sello de Dios en sus frentes. ¿Qué cosa es el sello de Dios? Al menos el sello externo de un hijo de Dios. ¿Qué cosa es ese sello? Su santo sábado. Sella la ley entre mis discípulos, dice el profeta. Y en la ley está el 4º mandamiento, que tiene todas las características de un sello. De manera que el Señor, aunque no impide que surjan los musulmanes, permiten que aparezcan en el escenario para servir de flagelo a la iglesia cristiana apóstata liderada por el papado de aquellos días, porque quebrantaron el pacto, porque violaron la ley al adoptar el domingo. Es interesante que Dios de todas maneras limita a los musulmanes en su accionar, al darle solamente tormento a los que no tienen el sello de Dios. Dios está protegiendo a los sellados de ese tiempo, a los que tienen el sello. ¿Y quiénes eran los que tenían el sello en ese tiempo? Oh, hermanos y hermanas, ahí estaban los cristianos de Abisinia, ahí estaban los cristianos valdenses. Dios se encargó de proteger que los musulmanes no les hicieran nada a ellos. Interesante. Eso nos dice, hermanos, que los valdenses y los cristianos de Abisinia, que fueron librados porque tenían el sello, ese era un sello de protección divina. En los últimos días, cuando estas cosas se repitan, los que tengamos el sello del Dios vivo, tanto interno como externo, está garantizado que Dios nos protegerá. Es interesante como el don de profecía habla de los cristianos de Abisinia que guardaban el sábado y los valdenses en aquellos días. Dice: con el afianzamiento del papado fue enalteciéndose más y más la institución del domingo. Por algún tiempo el pueblo siguió ocupándose en los trabajos agrícolas fuera de las horas de culto, y el 7º día o sábado siguió siendo considerado como el día de reposo. O sea, los cristianos guardaban los 2 días, el sábado por convicción y el domingo por conveniencia, pero todavía, dice, después de las horas de culto se iban a trabajar. Pero lenta, dice, y seguramente fue efectuándose el cambio. ¿De qué manera? Se prohibió a los magistrados que fallaran en lo civil los domingos. Poco después se dispuso que todos, sin distinción de clase social, se abstuvieran del trabajo ordinario, so pena de multa para los señores y de azotes para los siervos. En otras palabras, se dispuso que se multaría a los señores, a los de posición social importante en la sociedad,
y se azotaría a los siervos que trabajaran los domingos. Y más tarde, dice, se decretó que los ricos serían castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes, y que finalmente, si se obstinaban en desobedecer, se les convirtiera en esclavos. Los de las clases inferiores, esos, dice, debían sufrir el destierro perpetuo. Estoy leyendo Conflicto Inminente, de la página 57 en adelante. Un ejemplo sorprendente, dice, de la política de Roma contra los que no concuerdan con ella, se encuentra, y aquí vienen los ejemplos, se encuentra en la larga y sangrienta persecución de los valdenses, algunos de los cuales observaban el sábado. Otros sufrieron de modo parecido por su fidelidad al cuarto mandamiento. La historia de las iglesias de Etiopía o Abisinia es especialmente significativa en este asunto. En medio de las tinieblas, dice, de la Edad Media, estos cristianos de Abisinia se perdieron de vista, porque eso está ubicado, Etiopía, en el África Central, y ahí, olvidados por el mundo, dice, gozaron de plena libertad en el ejercicio de su fe. Pero el papado andaba obligando a la gente que guardara el domingo. Al fin Roma descubrió su existencia, la de los cristianos de Abisinia que guardaban el sábado, y también el emperador de Abisinia lo indujeron a que reconociera al Papa como el vicario de Cristo. Esto fue, dice, principio de otras concesiones, hasta que se proclamó un edicto que prohibía la observancia del sábado bajo las penas más severas allí en Abisinia, que es hoy Etiopía. Pero la tiranía papal se convirtió luego en yugo tan amargo que los abisinios resolvieron sacudírselo. Y después de una lucha terrible, los romanistas fueron expulsados de Abisinia y la antigua fe fue restablecida. Las iglesias se regocijaron en su libertad y no olvidaron jamás la lección que habían aprendido respecto al engaño, al fanatismo y al poder despótico de Roma. En medio de su reino aislado, se sintieron felices de permanecer desconocidos para el resto de la cristiandad. Estos recuerdos, dice, de lo pasado, ponen claramente de manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores, y los medios que emplea para honrar la institución creada por ella. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. Conflicto Inminente, desde la página 57, como dije, hasta la 60. Así que díganme ustedes si no estaba en cierta manera justificado el castigo que los musulmanes infligieron sobre el cristianismo apóstatas de aquellos días. Si vean cómo estaban con esto del día de reposo, de malos cristianos al estar siendo sumisos a ese hijo de perdición o hijo de pecado, como es llamado el papado. Pero bendito Dios, hermanos, que había un remanente. Ahí estaban los abisinios, ahí estaban los valdenses, ahí estaban los albigenses, ahí estaban en algunos lugares grupitos que esos se mantuvieran fieles guardando el sábado, y Dios se encargó de manejar los hilos de la historia, de los acontecimientos, de manera que los musulmanes a esos no los tocaran, porque la orden eran: vayan contra los que no tienen el sello de Dios en su frente, es decir, contra los que han dejado el sábado y han agarrado el domingo. Y efectivamente las guerras que los musulmanes emprendieron fue contra los países cristianos. Es más, toda Europa, ellos tenían el plan de convertirla en musulmana, hacer que esos cristianos se volvieran musulmanes. Nosotros mismos, pues, podríamos haber llegado a conocer el Islam y a saber cuántos hubiéramos llegado a ser parte de ella, pues los europeos vinieron aquí a conquistar este continente. Así que es interesante cómo se da la historia y en la profecía bíblica aparece eso, como mostrando que realmente el Señor también, cuando se entra en apostasía, cuando como iglesia se aparta del camino de Dios, el Señor también eso no lo tolera, pues aquí está permitiendo castigos para la iglesia cristiana que ha apostatado.
Así que la profecía se cumplió al pie de la letra. Pero aún así, hermanos, no deja de ser revelador lo que dicen los versículos 20 y 21. Vamos otra vez aquí a leer aquí, capítulo 9 de Apocalipsis, versículos 20 y 21. Porque uno pudiera decir, con esto tuvieron, ¿verdad? Pero no. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermanos y hermanas, ¿cuál es el mensaje que encontramos en este estudio? Es más, ¿dónde está Jesús aquí? Este estudio lo he estado postergando por bastante tiempo, porque son muchos datos históricos y muchas personas a veces no les gusta que se les documente para poder entender como entendemos los adventistas las cosas. Y son un poquito a veces haragancitos para leer, y entonces, como hay que traer información, yo decía, no, como que, pero dije, ¿cuándo voy entonces a darlo? Yo voy llevando el seminario profético paso por paso y tengo que darlo. Entonces dije, ¿dónde está Jesús aquí? ¿Dónde está Jesús en este capítulo 9 que me habla de la quinta trompeta y la sexta trompeta? Y hermanos, Jesús está allí. Primeramente, protegiendo a los que tienen el sello de Dios en su frente. Jesús está allí teniendo control de los acontecimientos, permitiendo que surjan estas personas, pero al mismo tiempo limitándolas. Jesús está allí cuando la religión falsa buscan prácticamente cubrirle como lo que es el sol de justicia. Jesús aparece allí cuando desde el altar de oro le da la orden a esos 4 ángeles para que sean sueltos y emprendan por 391 años este castigo. Jesús está allí. Jesús está en el lugar santo teniendo control de los acontecimientos que están pasando en este mundo. Pero ¿cuál es el mensaje espiritual que puedo sacar de aquí de la quinta y sexta trompeta? El mensaje espiritual es que el Señor tiene misericordia de sus hijos. Y el mensaje espiritual es que el Señor permitió que esos castigos llegaran para la iglesia cristiana apóstata, para que esta, ¿qué cosa? Procediera a qué, de acuerdo a lo que acabamos de leer, para que procediera al arrepentimiento. El propósito del Señor al permitir que llegaran aquellos castigos, tanto de los árabes musulmanes como de los turcos, sobre los cristianos, el Señor lo que buscaba era que los cristianos se arrepintieran. Pero ¿qué dice el versículo que acabamos de leer, el verso 20? Pero no dice, ellos aunque no fueron muertos, dice, los que sobrevivieron, ni aún así, habiendo visto las matanzas, habiendo visto las masacres, ni aún así, ¿qué cosa dice? Se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce. En otras palabras, los castigos eran castigos de advertencia. Los castigos eran para decirle a la raza humana, arrepiéntanse de sus apostasías. Oh, hermanos, pero ellos no se arrepintieron de sus homicidios porque mataron a los santos. No se arrepintieron de sus hechicerías porque siguieron orándole a los muertos. No se arrepintieron de sus fornicaciones porque siguieron uniendo la iglesia con las costumbres corruptas del mundo. Siguieron uniendo a la iglesia con el Estado. No se arrepintieron de sus robos porque le confiscaron las propiedades a los mártires en esa época de la Edad Media. Oh, hermanos y hermanas, Dios se propuso, al permitir aquel castigo, de que los hombres tomaran nota de sus juicios y que recibieran la lección
que Él buscaba enseñarles. Pero cuán lentos, según vemos, fueron en aprender y cuán ciegos fueron a las indicaciones de su providencia. Los eventos que ocurrieron bajo la sexta trompeta, hermanos y hermanas, constituyeron el segundo ay. Y sin embargo, ese juicio o estos juicios no indujeron a las personas al arrepentimiento. No condujeron a mejora alguna de sus vidas y ellos siguieron moralmente decaídos. Oh, qué triste. No aprendieron lo que Dios quiso enseñar. Las multitudes sarracenas, árabes y los turcos fueron desatados como azote y castigo sobre ellos como cristianos apóstatas. Sufrieron el castigo, pero no aprendieron de ello, pues dice, no se arrepintieron. Hermanos y hermanas, estas palabras son un triste comentario de la condición también del mundo ahora, porque también cosas pasan en el mundo y el Señor no es el que las provoca, pero tampoco las evita, tampoco las impide. Deja que aparezcan para inducir a los hombres al arrepentimiento. Y sin embargo, los hombres, ¿qué cosa, hermanos? ¿Cuántos hemos quedado de esta pandemia sobreviviendo? ¿Cuántos de nosotros pudimos haber muerto y por la gracia de Dios estamos vivos? Pero ¿cuántos de nosotros, habiendo sobrevivido de esta pandemia, hemos procedido al arrepentimiento? ¿Cuántos de nosotros, habiendo sobrevivido a esta pandemia, nos hemos consagrado más? ¿Cuántos de nosotros nos hemos vuelto cristianos que de verdad se meten más con el Señor? Oh, hermanos, a veces nos parecemos a esos cristianos de la Edad Media que aunque sufrieron los juicios de esas trompetas, ellos no se arrepintieron y así sucede. Yo me quedo congelado de ver algunas actitudes de la cristiandad post-pandemia. Me quedo congelado de ver hermanos y hermanas aún de la verdad presente que habiendo sobrevivido a la pandemia, ahora andan ahí otra vez en el pecado. No se mira que haya habido una entrega total, un sometimiento a Dios, un arrepentimiento, un dejar el estilo de vida que llevaba. No se mira. Oh, mis hermanos, seguimos en nuestros adulterios, seguimos en nuestras fornicaciones, seguimos en nuestra doble vida, seguimos igual como antes. Las hermanas siguen pintándose como las mujeres del mundo, se siguen vistiendo como las mujeres del mundo. Las hermanas sobrevivieron a la pandemia, pero siguen siendo mundanas como antes. ¿No deberían las mujeres cristianas y los hombres como nosotros también caer de rodillas y pedir a Dios perdón por toda nuestra mundanalidad? Oh, hermanos, los adventistas pospandemia debemos ser adventistas más entregados a Jesús, metidos de lleno con Él, mostrar, hacer frutos dignos de arrepentimiento, como decía Juan, porque el hacha ya la tenemos sobre el cuello. Los juicios de estas trompetas fueron juicios de advertencia, pero cierra el capítulo 9 diciendo, pero no se arrepintieron. Oh, hermanos y hermanas, y voy a aprovechar para decir algo acá. La iglesia de Advenimiento no es una iglesia liberal, es una iglesia conservadora. Es una iglesia que enseña que hay que apegarse a la Escritura. Y yo quisiera decirle a las hermanas que vienen aquí arriba, escojan bien lo que se ponen cuando vienen aquí arriba. Escojan bien lo que se ponen. Vienen a ministrar a Jehová nuestro Dios. Cuiden lo que se ponen. No vengan con ropas que provoquen. Es más, después de haber sobrevivido a esta pandemia, ya las mujeres deben vestirse como mujeres que profesan piedad. Esa es la característica. Pero los hombres también, hermanos, también debemos ya tomar más en serio nuestra vida. No es posible que después de haber sobrevivido a la pandemia andemos todavía allí
con cosas que son del mundo, mirando cosas que no debemos, todavía deteniéndonos allí en pornografías en el teléfono, todavía, hermanos, acariciando en la mente el pecado. Oh, hermanos, necesitamos los hombres como Job hacer un pacto con el Señor para que nuestra mirada sea pura. Todos debemos proceder al arrepentimiento. Dice el don de profecía en la Revista Herald del 4 de marzo de 1875. El arrepentimiento hacia Dios por haber transgredido su ley y fe en Cristo Jesús son los únicos medios por los cuales podemos ser elevados a una vida pura y ser reconciliados con Dios. ¿Cuáles son los medios? El arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento de haber transgredido la ley de Dios y la fe en Cristo. Esto es lo único, hermanos, que nos puede ayudar, dice, para elevarnos a una vida pura y ser reconciliados con Dios. Si todos los pecados que han traído la ira de Dios sobre ciudades y naciones fueran plenamente entendidos, se vería que los ayes y calamidades son los resultados de apetitos y pasiones no controlados. Y así, hermanos y hermanas, todavía queda el tercer ay. Pero este tercer ay, antes de estudiarlo, el Señor quiere que estudiemos todavía sobre un mensaje que, a manera de paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta, aparece aquí en Apocalipsis 10, que es el mensaje que debemos dar al mundo. Hermanos y hermanas, un mensaje de arrepentimiento, el último mensaje al mundo debemos dar. Entre la sexta y la séptima trompeta, entre el segundo ay y el tercer ay, está este mensaje, del cual predicaré en una próxima ocasión. En esta hora yo quisiera animarles, hermanos, a que aprendamos de la historia profética, que aprendamos el mensaje que Dios da allí y que de verdad hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Que no quede escrito de nosotros: y sobrevivieron a esta calamidad, y sobrevivieron a esta desgracia, pero todavía aún así siguieron en su curso de vida. Voy a invitarles a que leamos, para terminar, segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, es 3, capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer del 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿cuántos, hermanos? Todos procedan ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Eso es lo que toca, hermanos y hermanas, proceder al arrepentimiento. Arrepintámonos de la maldad, arrepintámonos de todo lo que hemos hecho mal, hemos hablado mal, hemos visto mal. Hagamos frutos dignos de arrepentimiento, porque Dios está diciendo que las advertencias de los juicios que caen en el mundo es para eso, para que las personas se arrepientan. Que Dios bendiga su palabra y que todos aquí nos arrepintamos ante nuestro Dios. Vamos a finalizar este programa y vamos a cantar el himno número 492. Himno 492, puestos en pie. Como hemos de estar
momento, hermanos, y que Cristo lo oiga. ¿Cuántos de ustedes de verdad quieren prepararse para ese juicio que vamos a enfrentar? Hermanos, cada vez que venimos aquí a congregarnos, Dios tiene un mensaje de preparación. Dios tiene un mensaje de exhortación. No permitamos que entre por un oído y salga por el otro. No, hermanos, llevémoslo a la práctica. Y si vamos a prepararnos para ese juicio que vendrá, comencemos con el arrepentimiento de nuestra vida que hemos llevado, que ha sido desagradable ante los ojos de Dios. Caigamos de rodillas y pidámosle perdón al Señor. Padre Santo, le agradecemos, Señor, porque a través de la historia profética usted nos da el mensaje de que cuando los juicios caen en la tierra es para que sus hijos o que la raza humana se arrepienta de sus pecados. Claramente, Padre, estas trompetas, las 6 que hemos estudiado hasta ahora, han tenido ese propósito: hacer que las personas entren en razón y dejen sus apostasías y se aparten de su rebelión y no sigan quebrantando su ley. Sin embargo, Señor, como su palabra lo ha dicho, aún así, cuando los castigos han sido duros y hemos sobrevivido, Señor, seguimos en las mismas, seguimos pecando, seguimos negligentes, seguimos indiferentes, seguimos, Señor, viviendo mal delante de usted. Así que en este momento nosotros reconocemos, Padre, que hemos pecado. Nosotros reconocemos que no hemos andado bien delante de sus ojos. Nosotros reconocemos que en más de algún punto de su santa ley le hemos fallado. Así que le pedimos, por favor, que nos perdone. Le rogamos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Le pedimos que nos purifique de toda inmundicia. Le suplicamos, Señor, que ahora al arrepentirnos encontremos en usted el perdón de nuestros pecados. Y así, Padre, nos encomendamos y le pedimos nos ayude para ir de victoria en victoria. Que nos ayude para ir venciendo cada tentación, cada pecado, para ir venciendo, Señor, cada debilidad de carácter. Ayúdenos, Señor. Queremos vivir la vida con usted. Queremos andar con usted, que es la luz. Queremos, Señor, que nos alumbre el camino. Queremos, Padre, que su luz irradie sobre nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.